Y aquí estamos cerrando nuestro ciclo de 8 meses. Hoy 24 de marzo a las 24 horas hace 8 meses, porque hoy es 24 de noviembre, tuvimos el decreto presidencial del confinamiento por la pandemia del COVID-19. 8 meses. Estamos por empezar nuestro noveno mes para cerrar un ciclo de gestación completo, perfecto, para traerte al alumbramiento, para traerte a luz, dar a luz una congregación, una comunidad, un pueblo, una nación, una estructura orgánica viva. Es lo que estamos haciendo detrás del velo, en lo oculto, en la nube. Y ahí donde tú estás pudiendo ser testigo de excepción. Y no solamente testigo, sino que a la vez eres protagonista de esta historia maravillosa que estamos escribiendo con carne. Muy bien. En este mes dedicado al tema de la salud, pues obviamente no habrá una expresión saludable en una sociedad que está enferma. Una de las cañas de medir, uno de los termómetros fundamentales con que hemos medido la insanía de nuestra sociedad es con respecto a el mal trato que se le da a la mujer como vaso más frágil. Consideraremos pues este texto, capítulo 24 del libro de Devarim, Deuteronomio, segunda ley. Dice así la palabra: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere, este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o se hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muy bien, antes de que miremos qué dice el Señor Jesucristo sobre este tema, que por supuesto no está de acuerdo y lo contradice, esta es la ley. Entonces vamos primero a considerar, cuando dice que si alguno tomare mujer y se casare con ella, nótese que no hay ley para si alguna mujer tomare a un marido y no le agradare por hallar en él alguna cosa indecente. No. El marido está facultado para tener todas las cosas indecentes, pero es una ley específicamente para el hombre, por no decir contra la mujer. Claro, ustedes recuerdan que hicimos hace unos meses atrás
el estudio de Deuteronomio capítulo 22, donde se habla de el marido que puede aborrecer a la mujer por hallarla no virgen después de casarse con ella. Entonces, pues si eso llega a ser así, entonces esta mujer será apedreada por toda la congregación. Pero si fuera hija de sacerdote, será quemada viva. Bueno, ya hicimos el estudio, pues, del gran genocidio que se cometió en los días de la peregrinación y en los días de la conquista, en los días del Israel bajo esta ley, porque ya pudimos demostrar médica y científicamente que un altísimo porcentaje, por encima de la mitad de las mujeres, no producen sangrado al desgarrarse su velo, su himen. Entonces eso ya era motivo suficiente para ser apedreada por toda la congregación. Bien. Entonces, lo tremendo es que la congregación se sentía santificándose, matando muchachas inocentes. Tuvieron que morir, pues calculen ustedes cuántas en el transcurso de los años y de las generaciones, cuántos millones de mujeres fueron apedreadas y algunas de ellas quemadas vivas por no sangrar, por tener himen elástico, por diferentes. Ya hicimos el estudio con sustento de fundamento científico suficiente, pero bueno, no estamos hablando aquí de esto, aquí está tratando de alguna cosa indecente que no le gustó al cónyuge varón. Entonces le escribe carta de divorcio y se la entrega en su mano. Esta costumbre pues no es ni siquiera genuinamente israelita. Esto es una forma extraña de divorcio que seguramente fue aprendida en los más de 4 siglos que vivieron en Egipto. Bueno, se va asimilando una cultura con otra. Eso sí es transpolarización cultural. Seguimos. La repudia, la despide de su casa y ella tiene derecho, de acuerdo a esta ley, a una segunda oportunidad con otro hombre. Si ese otro hombre se muere, ya, se le acabó la munición, no tiene más oportunidades. Y si ese otro hombre la repudia, tampoco tiene más oportunidades, ni siquiera el primero, porque ya ella fue envilecida por haber estado con el segundo. Bueno, este es el contexto. Entonces, bueno, no es por no ser virgen, porque eso ya tiene su ley aparte. Tampoco es por infidelidad o por adulterio o acto de fornicación por fuera del matrimonio, porque eso también es castigado con la muerte. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel.
Y dice más, si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. El hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Y la muchacha, como fue en la ciudad, y si la pudieron violar, dice que porque no dio voces, o sea, porque no pidió auxilio, como si no se pudiera tapar la boca de la víctima o amordazar. Entonces, si el violador consumaba su acto, la muchacha, además de ser violada, era apedreada hasta morir. Entonces, pues esto a todas luces es una injusticia, y la Biblia que yo leo dice que toda injusticia es pecado. O sea, el cumplimiento de esta ley era un pecado porque era un homicidio, era un feminicidio en el caso de esta muchacha, porque le acusaban del cargo de que por qué no gritó. Dice que si fuera en el campo, dice, mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. O sea, si es violada en el campo, la muchacha se salva porque se supone que si grita, nadie la oye, porque es en el campo. Pero si la violación es en la ciudad, la muchacha debe gritar. Si no grita, la matan. Si gritan, solamente la violan. Entonces, es obligación gritar para salvar la vida. ¿Cómo procedería un violador? Primero que todo, no puedes decirle buenos días, señorita, vengo a violarla, sino lo primero que haría el violador sería impedir que ella grite. Puede golpear su cabeza y privarla, puede darle algún brebaje somnífero que le haga daño y violarla, y aún así la mujer sería culpable de juicio, condenada a ser lapidada, apedreada hasta morir. Entonces, pobre la mujer que tuviera que vivir en la ciudad porque estaba expuesta. Si la violan, la matan. Es terrible. Bueno, pero entonces ya vemos que no es por fornicación, ni por adulterio, ni por no ser virgen. Entonces, hay aquí otro misterio bíblico, alguna cosa indecente, dice la Escritura. Alguna cosa indecente nos abre una posibilidad y una gama inmensa. Si se casa con ella y no le agradare, le escribirá carta de divorcio. Lo primero, pues, volvemos a recalcar, la mujer no se podía divorciar. Solo se podía divorciar el marido de la mujer. Si el marido fuese cualquier cosa molesta, no, el marido puede tener todo lo indecente, todo. Muy bien. Si no le agradare, ese ya es el motivo, o sea, ya no le gustó, ya, pues carta de divorcio, ya prácticamente la dejó medio condenada, de acuerdo a la ley, solo tiene dos posibilidades y
ya quemó la primera. Pero la prueba escrituraria de que era por cualquier cosa que la podía dejar el esposo, porque tenía un lunar, una verruga, un olor que no le gustó, cualquier cosa. Entonces se cumplía la ley, decía eso no está decente. Tome su carta y lárguese. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 19, dice así, versículo 3. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Oh, están citándole el texto. Por cualquier causa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mandó, es mandamiento además. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí ya el Señor le quita el segundo cartucho tanto a la esposa repudiada como al esposo repudiador. Puede repudiarla, pero quedarse solo. Y ella, la repudiada, también tiene que quedarse sola. Bien, ¿ven el cuadro? Es un cuadro desolador. Es el acabose para la familia, la destrucción del núcleo familiar. Por cualquier causa, por cualquier motivo, si ya no le agradare, por hallar en ella alguna cosa indecente. No me gusta cómo ronca, por ejemplo. Ya, ella ronca. O cualquier motivo, razón, circunstancia, ya el marido puede dejarla y tomar otra. Una carta, eso sí, había que hacer una carta. ¿Ves? Sencillo, no tenía que ir a notaría, ni contratar un abogado, nada, ni declaración juramentada, ¿no? Dele carta, póngala en su mano y sáquela de la casa. Podía ser al día siguiente de la boda. Tome, adiós. Bye, bye, Miss American Pie. Bien. ¿Cómo les parece, mis queridos hermanos y amigos, esta situación de la mujer? Si les parece justo, solamente den su like. Y si no, pues dedito abajo. En la línea de lo que estuvimos hablando la semana pasada, de que el Señor decía que no había venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, Él trató punto por punto. Oísteis que fue dicho a los antiguos tal cosa, pero yo os digo. Y oíste tal cosa, pero yo os digo. Con respecto a este punto dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, si ella se junta a otro hombre, así sea en matrimonio, segunda nupcia, Jesús le está llamando adulterio. No estamos en este momento tratando la temática porque ya veo y oigo y leo mucha confusión al respecto.
con el tema de la segunda nupcia. Para ella, digamos que el que se casa con ella adultera y ella adultera, y él que le dio la carta de divorcio, si se vuelve a casar, adultera, en el planteamiento de Jesús. Nuevamente los invito a que miren la parte fundamental de todo lo que nosotros tratemos, el espíritu de la palabra. En la letra te vas a perder, porque la letra mata. Muy bien, esto es lo planteado por el Señor en el Evangelio. El texto que condensa la expresión de Jesús lo presenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, versículo 18, cuando dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ahí está. ¿Ves? Entonces, todo el mundo adultera. Bueno, hacemos aquí un alto. Muy bien. Entonces, aquí está el panorama, está explanado el terreno. Podemos proyectarlo a lo espiritual y dar gracias porque el varón que nos ha desposado, que nos ha tomado, es el Cristo de gloria. Y no hay carta de divorcio, no hay repudio. Hemos entrado plenamente en la gracia. El Señor mismo no va a negar su palabra ni negarse a sí mismo. Entonces, has sido llamado, has sido elegido, has sido escogido. Como dice la palabra, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, el Señor ha hecho eso y te ha llamado y te ha elegido. Y entonces ya no saldrás de la casa. Guarda la compostura, la fidelidad, sé esa alma preciosa que describe Proverbios capítulo 31, esa mujer virtuosa. Y estaremos cerrando una historia, estaremos cerrando el capítulo o el libro de esta maravillosa historia de amor. Entonces, anoche que estábamos en nuestro juicio de resurrección, víspera de entrar al día 24, pues comentaba, por ejemplo, un amigo, se acabó el tiempo y quedamos pues faltos. Pues no eran los 30 minutos del juicio, sino que solo necesitabas unos segundos de claridad, de luz y de entendimiento para tomar la decisión correcta, que te sacara de ese pantano o de ese empantanamiento en el que podías estar por años y años, como decía la canción que nos acompañaba anoche. Por años y años el pueblo de Dios caminó. Pero es el tiempo de que la vieja iglesia y la vieja concepción eclesial vaya quedando en el desierto y nazca lo nuevo en ti, una nueva manera de vivir, una mente renovada, una vida fresca y nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo demás, mis hermanos, solo me resta despedirme, enviar un saludo a una de nuestras millares y millares de mujeres valientes que nos acompañan cada día, cada noche. Nuestra querida Herminia Huérfano,
en el norte de Santander, quien tenía un par de hermanos en la carne que no caminaban desafortunadamente junto con ella en este camino de vida. Y bueno, pero son hermanos y uno pues ama a sus hermanos en la carne y en el espíritu. Y estos hermanos en la carne se enfermaron de COVID y bueno, después de unos días aciagos y difíciles, falleció uno y después falleció el otro. Entonces, esto es un golpe fuerte, aunque sabemos que Herminia ha sido también ungida con fuerza y poder de parte de Dios para consolación y para que se siga levantando en ella esa valiente, esa guerrera que siempre ha sido. Una madre, una abuela ejemplar. Bueno, un abrazo para ti, amada Herminia, y para todas mis amadas guerreras valientes que en medio de esta tribulación podemos mirar hacia la ley y después de sentir un escalofrío, extender nuestros brazos hacia la gracia y la verdad. Feliz noche para todos.